Buenas noches, mi nombre es Lina Hernández, pertenezco a la comunidad María Reina de la Paz y les agradecemos muchísimo, les agradezco a nombre propio que estén acá. Muchas gracias. Espero que lo que esta noche veamos pues sea o para conocimiento o para que recuerden muchas cosas, porque a veces se nos olvida. El tema con el que vamos a iniciar es María en el nacimiento de Jesús. ¿Quién sabe que se celebra el 8 de septiembre? Una actividad. ¿De quién? De la Virgen. El 8 de septiembre se celebra el nacimiento de la Virgen María. Pero además de eso, podríamos decir que celebramos el preludio del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Porque pues si no hubiera nacido la Virgen, no hubiera nacido Jesús. Con el nacimiento de María, la historia humana da un giro. Termina el periodo de la espera e inicia el periodo de la realización. María es la mujer nueva, la nueva Eva. De ella viene el Redentor y comienza el nuevo pueblo de Dios. Sabemos que Eva es la madre de los vivientes y María es madre de los redimidos. Eva da al hombre el fruto de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué Eva da el fruto de la muerte? Por el pecado. En cambio, María da a la humanidad a Cristo, que es el fruto de la vida. Desde siempre hemos hablado de esa relación, de esa relación que hay entre María y Eva, y hemos visto a María como la nueva Eva. Es básicamente por esos aspectos. Dios ha hecho nacer a María en el momento justo, en el lugar justo, y le confió una tarea muy extraordinaria para la cual la preparó. Y podemos resumir esa preparación que Dios hizo en María en 3 palabras: inmaculada, virgen y esposa de José. El primer don que le regaló Dios a María fue el de hacerla inmaculada en el mismo instante de la concepción. Hemos escuchado hablar de la concepción inmaculada de la Virgen. María fue concebida inmaculada con vistas a la maternidad divina. Luego, ella fue la más fiel escucha y discípula de su Hijo. Y ella lo que nos pide es que nosotros seamos igual, que seamos fieles escuchas y discípulos de su Hijo. La santidad de María, que la acerca a Jesús en todo lo que puede acercarse por ser una criatura humana, no la eximió en absoluto del dolor, del camino de la fe. María es un ejemplo de fe, y a pesar de que sufrió como una madre. ¿Quiénes de acá son mamás? Levantemos la mano. ¿Quiénes son? ¿Sufrimos por los hijos? Imagínense María. Ella, el hecho que era la madre de Dios no la eximió del dolor hasta el punto de verlo en la cruz. Son todas las enseñanzas que María va dejando a través de todo su caminar, desde que estaba, ni siquiera ella sabía cuáles eran los planes de Dios con ella. María concebida, inmaculada. María 3 veces virgen, antes, durante y después del parto. Cuenta un autor que María fue presentada en el templo a los 3 años de edad para ser instruida allí, queriendo decir que María, desde que era muy chiquita, fue ofrecida a Dios, porque ya sabía Dios que ella iba a ser la madre del Señor. Por eso es que el 21, ¿quién sabe que celebramos el 21 de noviembre? La Virgen de la Merced. A ver, muy bien, Luxandra, la presentación de la Virgen.
Por eso es que el 21 de noviembre que celebramos la solemnidad de la presentación de la Virgen, es en realidad la fiesta de la virginidad de María, porque ella, desde que la presentaron en el templo a los 3 años, estaba guardada para ser virgen durante toda su vida. También la virginidad es un don de Dios cuando es elegida por alguien que quiere pertenecer solo a Él y conservarse totalmente a su disposición. Es un don que no es fácil, y mucho menos en esa época. Ahora les voy a narrar un pedazo de la historia de María. En la historia de Israel no aparece nada semejante, solamente se apreciaba la maternidad. Si ustedes se acuerdan de mujeres que aparecen en la Biblia como Sara, como Judith, como Esther, eran todas mujeres que estaban o casadas o viudas, que por algún motivo pues tuvieron su gestación. Pero no vamos a encontrar ninguna otra historia de una mujer joven y virgen que vaya a quedar embarazada, solamente María. ¿Cómo creen ustedes que pudo la Virgen, con una valentía que no tiene explicación humana, haber concebido el propósito de permanecer virgen? ¿Cómo creen ustedes que pudo suceder eso? Era humana como nosotros, ¿no? Y sin embargo permaneció virgen antes, durante y después. Todos los días lo pedimos o no lo pedimos. El Espíritu Santo es el único que pudo haberle dado esa opción y la fuerza para permanecer así. María, la esposa de José, un matrimonio querido por Dios. Para preparar a María para la encarnación del Verbo era necesario que la madre escogida, además de inmaculada y siempre virgen, fuera esposa, porque Dios, pues obviamente dentro de sus planes, quería que su hijo naciera en una familia funcional, en una familia con un papá y con una mamá, como la que todos nosotros posiblemente hemos tenido. Era preciso que el Hijo de Dios viviera en una verdadera familia, y también era designio que naciera, de acuerdo a las profecías mesiánicas, viniera de la estirpe de David. Es aquí donde José entra en la historia de María. En aquellos tiempos las muchachas se casaban muy temprano, entre los 12 y los 14 años, y los muchachos a los 17 o 18 años. Teniendo en cuenta las costumbres y la joven edad, los padres eran quienes hacían todas las diligencias. En el momento adecuado, los padres del muchacho buscaban la joven apropiada para su hijo, y los padres de la muchacha buscaban la persona apropiada a quien dar por esposa. Se iniciaban las negociaciones y se fijaba el mohar, es decir, la compensación en dinero o en especie que el aspirante a esposo debía pagar a los padres de la esposa. Pero hay que notar que no era, como en otros pueblos, el precio de la esposa, sino un pequeño patrimonio de garantía, conservado por los padres, pero de propiedad de la esposa, que entraba en posesión de él en caso de viudez o de divorcio. Entonces se procedía al matrimonio, que se cumplía en 2 tiempos. Primero en la casa de la esposa y en presencia de los parientes más cercanos se daba la declaración de matrimonio, que tenía ya todos los efectos jurídicos. La bendición de los padres confería carácter sagrado a la simple ceremonia. Después de un año en el que los esposos seguían viviendo con sus respectivos padres y el esposo preparaba la vivienda para la nueva familia, tenían lugar las nupcias solemnes, es decir, la introducción de la esposa en la casa del esposo, con amplia presencia de parientes y amigos, una fiesta que por lo general duraba 7 días. ¿Sí conocíamos todo esto? Sí, más o menos. Más o menos, ¿cierto? Y allí también nos explican por qué, bueno, adelantándome un poco,
Jesús hizo su primer milagro en una boda, porque las bodas no eran como las de hoy que duran, bueno, digo la celebración, ¿no? La celebración, sí. La celebración duraba unos días, unas horas, allá duraba 7 días. En las bodas de Caná nos dicen lo mismo, los 7 días. Por eso, exactamente, por eso ahí se manifiesta, esa es la primera manifestación. Entonces José es el esposo escogido por el Señor a través de sus padres para aquella que llegaría a ser la madre de Dios. De San José en el Evangelio hay 3 informaciones. 1, que pertenecía a la familia de David. 2, que era carpintero, lo que nos mostraba, según la época, que si bien no eran unas personas adineradas, eran de una clase media, no vivían en la miseria. Y 3, que era un hombre justo, lo que bíblicamente significaba que era un hombre de Dios, un hombre que seguía, era obediente a la voluntad divina. Entonces, pues Dios ya había también elegido para esa muchacha el hombre que era el ideal, el indicado. En ese marco va a girar la vida de la familia, de la Sagrada Familia, en el marco no de la miseria, pero sí de la austeridad. Después de este preámbulo, ya tenemos a María y a José que se han comprometido. Esta es una historia que ustedes conocen muy bien, que ya en muchas ocasiones lo hemos estudiado, ¿verdad? Empezamos con la anunciación del Señor. En Lucas 1, 26, 27 nos dice: al 6º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. ¿Qué significa María? La palabra María, el nombre María proviene de 2 palabras: Mar, que significa la hija preferida, y de Ia, que es la abreviatura de Yahvé, que es Dios, por lo cual el nombre de María significa la hija preferida de Dios. ¿Hay alguien acá que se llame María? María, la hija preferida de Dios. Miriam también significa María. No sé qué es María, la hija preferida de Dios. Entonces nos dice aquí el texto: al 6º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel. La palabra ángel significa mensajero de Dios. Gabriel es el que trae las buenas noticias de parte de Dios. Entonces envió un mensajero con buenas noticias a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José. Una virgen en la Biblia es una mujer que no ha cometido impurezas, y como veíamos, María nunca cometió impureza y estaba comprometida en matrimonio, como ya lo vimos, estaba desposada, que aunque estaban comprometidas, no estaba viviendo aún con él. Después en Lucas 1:28 nos dice: y entrando le dijo: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. La expresión salve en hebreo, shalom halai, quiere decir yo te saludo, te felicito, alégrate. ¿Han escuchado? Alégrate, llena de gracia. Llena de gracia. Quiere decir la muy simpática para Dios. Es decir, eso era como un halago, ¿verdad? Era como un reconocimiento. María, date cuenta de lo especial que eres para Dios. El Señor está contigo. Los israelitas, cuando querían animar a una persona y asegurarle que le iban a suceder cosas maravillosas, le decían: el Señor está contigo. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? No, nadie contra nosotros. Amén. Lucas 1:29
Ella se turbó por estas palabras y preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. No temas, frase muy repetida en la Biblia, dirigida a las personas que Dios elige para sus grandes obras. No temas porque Dios va contigo y te ayudará en todo. ¿Será que nosotros podemos recibir esa frase, no temas, hacerla propia? Amén. Claro que sí, todo el tiempo. ¿Por qué tener miedo si estamos con Dios? ¿Por qué tener miedo si Dios nos ha elegido para sus grandes obras? Cuando las personas dicen estoy preocupada, es decir, que se ocupan antes de que sucedan las cosas, tenemos que decirles esto: no temas, Dios va contigo y te ayudará en todo. Nos ayuda en todo, ¿verdad? ¿Quién cree en esto? Amén. Amén. Muy bien. Lucas 1:30. Has hallado gracia delante de Dios. Otro elogio. Lucas 1:31. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Jesús, que significa el que salva de los pecados, porque Él ha venido a salvarnos a los pecadores y a pagar nuestras deudas ante Dios. Amén. Y seguimos dudando a veces, ¿no? Y a veces, ¿será que Jesús sí va a hacer eso por mí? ¿Será que Jesús sí me libera? ¿Será que Jesús sí me acompaña? Desde la palabra de Dios Él nos está diciendo: vino a salvarnos y a pagar nuestras deudas ante Dios. Lucas 1:32-33. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Por eso es que era tan importante que José perteneciera a la familia de David, porque todo estaba ya escrito desde los profetas. Los profetas ya habían profetizado, perdón la redundancia, pero ya habían profetizado esto. Lucas 1:34-35. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo podríamos traducir este saludo del ángel? Como palabras poderosas, ¿verdad? Todo ese saludo que antes de que María le responda, el ángel le dijo palabras poderosas, que sin embargo ella quedó confundida. No, María, pero ¿cómo va a ser esto posible? Sí, es el ángel del Señor, ha venido a anunciarme, pero es que yo no conozco hombre. Yo estoy desposada, yo estoy comprometida, pero es que yo todavía no he tenido ningún contacto con él. Entonces, el ángel le da su respuesta. Y esa respuesta no es solo la explicación de cómo va a nacer aquel hijo, sino que es también la confirmación de que su propósito de virginidad provenía de Dios y que sería mantenida incluso en el matrimonio. Lucas 1:38. Dijo María: Comunidad Católica Carismática María Reina de la Paz. Mi comunidad. Tu comunidad. Nuestra comunidad.